Muy bien, estamos en comunicación con Luis, Nidia y Vanessa Olmedo, que son hijos de Miguel Ángel Olmedo, que trabajaba en la empresa de seguridad Murata, que falleció el 28 de mayo. ¿Ustedes necesitaban hacer alguna aclaración al respecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que llevó a su padre a la muerte? Sí, sí, más que nada por el tema de que cómo él empezó a trabajar ahí en la empresa, cómo se dio en el objetivo que llegó a trabajar ahí, porque fue un cambio rotundo para mi papá, que él venía de sus vacaciones y pidió notificar su edad junto con un familiar de nosotros, y bueno, notificando eso a la empresa solamente le cedió los 14 días de licencia y después con la obligación de que volviera a trabajar, obviamente que hostigándolo, amenazándolo y bueno, esas cosas que él tuvo que aceptarlo porque siempre le tocaba el bolsillo, había descuento con el tema del salario. Así que esto no viene de ahora, siempre venía ya desde los 12 años que él venía trabajando, ya siempre lo castigaban del tema del sueldo. Y bueno, con esto del tema de que vino a trabajar con el nuevo objetivo, fue hace casi un mes en la Villa 31, ahí presentó los síntomas que bueno, que contrajo el virus. ¿Él contrae el virus los primeros días de mayo o en abril? No, sí, ya sería el 12 de mayo que ahí presentó los síntomas, y después el 15 ya recae que ya, eh, obviamente que el cuerpo ya no daba más que nada por el dolor de cabeza y malestares que tenía. ¿Estuvo internado? Después de que la Salita le había diagnosticado neumonitis y esas cosas, sí, él vino el médico a domicilio que actuó por protocolo, lo llevó y bueno, era para un testeo, pero finalmente lo hicieron quedar aislado y bueno, y después quedó internado y estuvo casi 13 días internado. Uh-huh. Fallece el 28. Bien, y ahí la empresa, ¿qué pasó en todo ese tiempo que él estuvo internado? ¿Qué tipo de asistencia tuvieron? Porque, bueno, evidentemente primero fue presionado, digamos, a trabajar y después que se enfermó, lo internaron. ¿Cuál fue el rol de la empresa ahí? Si estaba afiliado a algún gremio, si alguien lo ayudó, a alguien se acercó. Y del sindicato nunca no nos enteramos porque mi papá nunca nos mencionó. De la empresa recién el viernes él estuvo en la clínica y recién el lunes nos pudimos comunicar nosotros, ¿no? La empresa, porque yo ya el viernes ya había mandado un correo electrónico avisando de que se quedaba internado mi papá, y recién el lunes llamo a la empresa y para notificar, y bueno, recién ahí es como que supieron todo. Y, y bueno, después al día siguiente me dicen por el tema de la RT y demás, pero no, antes nada. La empresa en la que trabajaba es Murata, ¿verdad? Sí. Sí, con 64 años lo obligaron a trabajar, esa es la realidad, violando el decreto del presidente, la DNU, que había decretado que los mayores no tienen que trabajar y más siendo persona de riesgo él. A todo eso, esa es la gran denuncia, y por parte de tanto de la empresa, del sindicato, de todo, no hubo nada, ni una ayuda ni nada. La empresa, para empezar, fue el primero que violó y lo llevó a la muerte. Lo que se ve... Y más que nada lo empujó a la muerte. Sí. En este caso, ¿en qué instancia está? ¿Ustedes han denunciado a la empresa? ¿Hay una instancia judicial o algún tipo de presentación? Y eso está trabajando el estudio de abogados que contratamos, y bueno, estamos viendo toda la manera posible de que sea así, porque
bueno, no sé, como la empresa hasta el día de hoy sigue operando y como si nada, y hay mucho más muertos y muchos cientos de contagiados. Hasta el día de hoy sabemos que más de 500 hay, así que no sé si con esa actitud ellos ya saben, obviamente ellos y tanto como los sindicatos, creo yo que deben saber cuántos son los contagiados y los muertos hasta el día de hoy. Luis, por lo que estuve viendo, la empresa Murata es una empresa muy importante, que tiene varios empleados, incluso tiene varias empresas como clientes y gobiernos. Bueno, evidentemente Sí, él no es por falta de personal. te puede decir que él Exactamente. estaba trabajando. Sí, yo, bueno, te puedo decir cómo operan esa empresa porque tengo conocimiento que ya que trabajé 8 años, a mí me despidieron por un paro general donde no hubo transporte público y por ese tema que no podía viajar me despidieron. Hasta el día de hoy sigo como se dice, en proceso judicial. Pero bueno, más que nada trabajan así, esa empresa no le importa la vida de uno. Y más que vos mencionabas que se le abrió muchas licitaciones porque eran aportantes al gobierno de Macri. Y por eso se le abrió mucho servicio, mucho objetivo, por decir. Ajá. Y el objetivo en el que estaba tu papá trabajando era en Villa 31, me decían. Ahí, Así es donde estaba el foco de contagio. claro. Ni bien inició después de volver de sus vacaciones y de darle esas 2 semanas por la cuarentena, le decidieron trasladar, porque él nunca estuvo ahí, él siempre estaba en Recoleta, En el cementerio. en el cementerio. Y después, por tomarse esas 2 licencias, esas 2 semanas, por pedirlas nosotros como familiares, por pacientes de riesgo, le cambiaron el destino a un lugar a donde hubo más foco. En vez de cuidarlos, como dijimos, bueno, le habían prometido que iba a estar solo, en una zona con menos riesgo, lo mandaron ahí. Y en la Villa 31, A la Villa 31. Sí, ¿en qué lugar precisamente estaba asignado dentro de la Villa 31? Sí, le dicen el galpón, donde es del gobierno de la ciudad, donde trabajan ANSES y creo que hacen DNI, algo así. Es un galpón grande. Ah, claro, un centro de trámites, Sí. digamos. Exactamente. Además del caso de su padre, ¿ustedes conocen algo parecido que haya sucedido con esta empresa y otros empleados que también haya corrido esta desgracia, digamos? Sí, de tenemos la Juan de Campo. Juan Campo. Ajá, A la semana fue, de mi A la papá. semana. ajá. Otro caso Después más. hay otros más, pero otros Sí, casos. sabemos de los nombres, pero bueno, no conocemos bien a la familia. Sí, con Juan Campos tenemos. En realidad, más o menos, debe haber en conocimiento 6 muertes, si no me equivoco. Ujú. Bueno, evidentemente acá hay una responsabilidad compartida, obviamente la empresa en primer lugar, digamos, pero también si el gobierno de la ciudad, como decías vos, Luis, en este caso, también, digamos, tiene que velar por la seguridad también de todos los trabajadores, por más que no sea Exactamente, de... es lo que sí, te decía, es lo que más nosotros pensamos. Digo, bueno, no actúa la empresa, calculo yo que algunos del gobierno de la ciudad iban a mandar a controlar a los vigiladores, cosa que desconozco, y por parte del sindicato, varios testigos también desconocemos porque siempre se venden. Esto a nombre de varios testigos que tenemos nosotros, que el sindicato USPRA tampoco cumple. Nadie se acercó a ustedes a brindarle ningún tipo de asistencia. Exactamente, nadie, Daniel, nadie. Hasta el día de hoy no tenemos ayuda psicológicamente, imagínate. El tema es que la liquidación final también no le depositaron a mi mamá, que es la viuda, así que estamos dando vuelta con el tema de la empresa en ese sentido. Y bueno,
Obviamente que acá sí hay mucha falta, que ya todos ya saben, la mayoría de los trabajadores y demás, creo que también tienen conocimiento los sindicatos, y bueno, nosotros lo que pedíamos era un paro total. Eso creo que lo había pedido en uno de los comentarios, y bueno, ellos lo que aludieron a decirme que ellos ponen el cuerpo, pero realmente acá pusieron el cuerpo la gente que fallecieron, tanto como mi papá. Sí, una situación verdaderamente lamentable. Ustedes saben que estamos a disposición para cuando quieran ampliar este tema, si surge alguna novedad, para dejar en claro, digamos, Sí. cómo son los roles a veces y también hacer visible un problema grave como este, ¿no? Que se obliga a una persona en el marco de este contexto, la pandemia, que se los obliga a trabajar, también es algo que no es recomendable para nadie. Solo 2 cositas te puedo agregar, Daniel. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, de parte de nosotros, de la familia, lo que pedimos es justicia por mi papá y por Juan Campos, y que esto no quede impune, y que la gente que sea responsable tiene que pagar. Y para el segundo, te pido el sindicato, si esto está escuchando esta nota, le pido un paro general estamos solicitando, por muchas desidias. Y bueno, y por último, si las familiares fallecieron también, que si se quieren sumar a nuestra causa y demás, bienvenido. Así que únicamente que nosotros ahora somos voces de mi papá y hasta ahora el compañero Juan Campos, pero queremos saber si los otros familiares, o por miedo o por callarse, que no quede en vano, que se haga justicia. Muy bien. Luis, Nidia y Vanessa, yo les agradezco mucho la atención y estamos en contacto permanente por este tema y bueno, seguiremos atentos a las novedades, ¿sí? Por favor. Gracias, Daniel. Muchas Te agradezco. gracias. Muchas Por gracias. favor, a ustedes, gracias.